Los desencadenantes de la parte digestiva, esos dolores de cabeza que nos dan, pero por el estómago, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? El neurólogo Emanuel Carvajal está con nosotros esta mañana y desde ya decirle a usted también que nuestro Facebook está activo para que usted le haga todas las consultas al doctor. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué son las famosas migrañas digestivas? En realidad, las migrañas digestivas son migrañas que se desencadenan por alimentos o por un malestar digestivo. En la clasificación internacional en realidad no existe, es un término muy popular. Nos llegan los pacientes diciendo yo tengo una migraña digestiva porque tal vez cuando comen banano, comen plátano maduro, cuando comen maní les da el dolor de cabeza, pero en realidad es una susceptibilidad del tubo digestivo a esos alimentos. Claro, porque hay mucha gente que come un chocolate y dice, no, es que a mí me duele la cabeza después de comer chocolate. Entonces, ¿cuál es concretamente la relación que hay entre lo que comemos y ese dolor de cabeza? Pues en realidad es un poco complejo. Tal vez lo más importante es que cada persona debe hacer su propia lista de alimentos que le provocan migraña, porque eso no es general para todos. O sea, lo que usted le da no me da a mí. Puede ser así. Y la verdad es que hay listas de listas, pero no tenemos que estar haciendo una dieta demasiado estricta porque tenemos que saber qué alimentos. Hay algo bien complejo que es el tubo digestivo con su microbiota, las bacterias intestinales de las cuales ya se ha hablado acá en el programa, que son muy importantes y que tienen que estar en equilibrio normal. También la integridad, que no haya inflamación en el tubo digestivo. Y también la parte genética, porque la parte genética dice si usted, por ejemplo, con el chocolate se le activa la migraña o si otra persona no. Claro, ahora, hay ciertos alimentos que los desencadenan. Exactamente. Dentro de esos hay algunos grupos grandes. Uno, el grupo de los nitratos, que son aquellos embutidos que generalmente vienen, que tienen mucho conservante, mucho preservante, también los enlatados, y otros como la tiramina, que son los quesos maduros, que también tiene el maní, la macadamia, semilla de marañón, los jamones, etcétera. Todo esto es sumamente importante porque ese grupo de alimentos puede dar migraña. Y el último, que es el menos conocido, son los alimentos que tienen umami. Muchas de las comidas rápidas tienen umami, que es el glutamato monosódico, que ya tiene 100 años y es el quinto gusto que tenemos. Tenemos dentro de las desencadenantes de migraña, este glutamato monosódico es sumamente frecuente y se tienen muchas comidas. Claro. Vea, Mariana a través de nuestro Facebook nos cuenta que ella padece de migraña desde la adolescencia. Algunos alimentos le provocan una migraña, sin embargo, sus episodios han empeorado actualmente cuando está, ¿verdad?, como aturdida, cuando no duerme bien, cuando tiene estrés y incluso cuando no está haciendo nada, doctor. Sí, hay los alimentos son solo un tipo de desencadenante, también el calor, el aire acondicionado, el estrés son desencadenantes muy importantes de la migraña. Entonces, en ese caso, se debe evaluar globalmente qué cosas le provocan migraña y qué tratamiento preventivo ha tenido para la migraña. Vea el caso de Daniela, que también a través de nuestro Facebook nos pone que ella incluso sin comer padece de migraña. Es que también es importante que no solo la comida provoca migraña. Claro. Muchas veces la frecuencia con la que comemos tiene importancia. Si ayunamos, probablemente ese ayuno nos va a dar migraña. Si comemos muy frecuentemente o cantidades muy grandes, también esto nos puede dar migraña. Claro, ahora bien, doctor, usted mencionaba el ayuno. El hecho de que mucha gente haga ahora este famoso ayuno intermitente podría propiciar la aparición de la migraña. Es pésimo para la migraña. Generalmente la persona que ayuna tiene problemas importantes de migraña porque lo que se recomienda es hacer 3 a 5 comidas diarias, no importa que no sean muy importantes, que no sean muy grandes las comidas, pero que haya constante entrada de alimentos al organismo con el fin de evitar las bajas de glucosa al hacer ayuno y también evitar el exceso de insulina
cuando comemos mucho. Vea el caso de Cari, dice que ella tiene 3 años de estar con migraña y también inflamaciones faciales, y ella no sabe si esas inflamaciones son por la migraña que está padeciendo. Bueno, es que el mismo nervio que llega a la cara es el mismo nervio que tiene que ver con la migraña, que es el nervio trigémino. Entonces, en algunas personas, el dolor de cabeza se asocia también con dolor facial y a veces hasta con fenómenos inflamatorios a nivel de la cara. Es importante que ella consulte con un neurólogo para ver el mejor tratamiento específico para ella. Dice Vane que ahorita tiene migraña y náuseas, pero terribles. Ella está completamente mareada constantemente. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? El problema de las náuseas es que son terribles porque hace que no nos den ganas de comer, o el vómito que hace que obviamente no nos nutramos. Entonces yo creo que lo más importante es que ella consulte con un neurólogo en forma aguda para tratar de parar esas crisis. Y aquí viene el consejo: no tenemos que esperar a tener dolor diario. Cuando hay una migraña que escala, eso significa que aumenta en frecuencia, intensidad o duración, se debe consultar y se debe tomar tratamiento preventivo para evitar llegar a un estatus migrañoso, que es cuando tenemos dolor todos los días, náuseas, vómitos, mareos todos los días. Claro, vea, doña Ana nos cuenta que ella, solo el hecho de no dormir bien, le genera migraña. Es sumamente importante que el migrañoso debe dormir 8 horas, por lo menos, 7, 8, 9 horas. Mínimo. Mínimo, no 6, no 5, no 4. Y ahora mucha gente pasa en la noche trabajando, duerme mal, y es muy importante el sueño. El sueño es reparador también para la migraña y hace que la persona tenga una mejor calidad de vida. Vea, también a través de nuestro Facebook, Jessie dice que desde hace muchos años toma migradorixina para aliviarse, pero ha escuchado que puede provocar daño cerebral. ¿Es cierto? La migradorixina o las ergotaminas son tal vez los medicamentos que se utilizan para las crisis de migraña desde hace más tiempo. Más viejos. Sin embargo, ya se han superado porque hay medicamentos mucho más nuevos. Tenemos un grupo que se llama triptanes, que tiene menos efectos secundarios, y ya este año en Costa Rica vamos a tener una tableta que corta la migraña con otro mecanismo de acción sin efectos secundarios o con muy poco efectos secundarios. Entonces, ahorita hay mejores tratamientos para la migraña en forma aguda, para el ataque, y también mejores tratamientos para prevenir la migraña. Vea, lo que nos cuenta Fío, ella pensaba que el dulce le daba muchísima migraña, pero ha notado que no precisamente, y ahora no es lo que le provoca las migrañas. En la clínica solo le dan acetaminofén para pasar con el dolor, ¿verdad? Y además para que pueda dormirse mejor. Muchas veces se le quita solo provocándose el vómito. Es el dolor terrible de cabeza. Sí, lo del dulce es importante porque, como digo, cada persona tiene que tener su lista. Puede ser que a ella no le dé con el dulce, pero que le dé con cosas amargas o con ácidas. Hay gente que le da, por ejemplo, con el jugo de naranja, jugo de limón, etcétera. En los casos en que hay dolores severos y dolor persistente, es mejor que la persona consulte ya directamente con un neurólogo para tratar de que reciba el tratamiento agudo y preventivo lo antes posible. Queso, atún y mariscos es lo que Majú me dice que le da dolor de cabeza. Pues fíjese que el queso maduro sí, pero más bien el atún y los mariscos se consideran aliados en el tratamiento, o sea, que más bien previenen. Y aquí voy a hacer una salvedad, que el omega 3 se ha descubierto que tiene un efecto antimigraña. Sin embargo, muchas de las cápsulas que venden en el mercado tienen omega 3 y omega 6, y el omega 6 más bien produce migraña. Entonces, alimentos como el salmón, el atún, los mariscos pueden ser útiles. Ahora, cada persona tiene su propia migraña, y si a ella le da la migraña con mariscos y atún, no debe utilizar eso. Claro, vea lo que dice Amut, dice que él tiene déficit DAO diagnosticado fuera del país y que también está con una migraña terrible y también intestino permeable. ¿Qué puede hacer? ¿A cuál laboratorio irse a hacer exámenes? Digamos, ¿cuál es el examen? Más bien, sería la pregunta. En esto es sumamente importante el tomar en cuenta todos perjudicar porque hay algunos medicamentos que pueden ayudar para una cosa, pero pueden perjudicar otra. En el caso de él, yo creo que lo más importante para iniciar
debe ser el borde del tubo digestivo, porque como sabemos la microbiota y toda la pared del tubo digestivo está conectado con el cerebro y hay vías cerebrales que se conectan con el intestino. Ahí hay cambios que se establecen de neurotransmisores, de sustancias químicas que pueden provocar migraña, pero si no hay una buena estabilidad del tubo digestivo, por más tratamiento que tomemos, puede ser que no haya un buen efecto. Entonces, lo primero sería abordar el tubo digestivo, ojalá con un gastroenterólogo. Vea, Jacqueline nos cuenta que ella tiene 50 años y que siempre ha padecido de migrañas, pero que ahora, después de la menstruación, es una cosa terrible. Sí, desafortunadamente tampoco existe un patrón. Lo usual es que la migraña empiece con la menstruación, se mantenga en la mujer durante toda la vida y decaiga cuando ya se pierde la menstruación, en la menopausia. Sin embargo, hay personas que incluso inician su migraña en la menopausia o hay personas que inician muy tardíamente, 30, 40 o hasta 50 años, su migraña. Entonces, cada persona tiene su migraña particular y así debe evaluarse. Monique dice que tiene una hija de 11 años con fuertes dolores. O sea, estamos hablando de una chiquita, ¿verdad? Fíjese qué interesante que hablando de tubo digestivo, hay niños pequeños de menos de 3 años que ya tienen vómitos cíclicos y son aquellos pacientes que vomitan y vomitan y que el pediatra o el gastroenterólogo de niños le hace todos los estudios, incluidas gastroscopías, etcétera, y no tienen nada. Pues esos pacientes desembocan en más de un 20% en migrañas cuando son adolescentes o adultos. También existe el dolor abdominal cíclico en el niño, que se llama migraña abdominal, y eso sí está dentro de la clasificación internacional, que es un dolor cíclico que se presenta cada cierto tiempo con náuseas, vómitos, puede tener mareos, etcétera, y esos pacientes también desembocan en dolor de cabeza migrañoso después de la adolescencia. Entonces, esos pacientes, incluso menores, no de 11 años, sino más chicos, deben recibir tratamiento antimigrañoso. Claro. Vea, doña Maureen nos cuenta que su hija de 14 años le diagnosticaron migraña con aura, pero que la migraña de ella es tan fuerte que ni siquiera la deja salir del cuarto. Desgraciadamente hay crisis muy severas. En esos casos se debe utilizar un tratamiento muy intensivo para la crisis. Debe verse si existe antes del aura algún síntoma. A veces hay síntomas previos como cansancio, bostezos, alguna sensación psíquica como depresión, ansiedad, etcétera, para empezar incluso antes del aura un tratamiento preventivo de la crisis, o sea, tratamiento de la crisis aguda. Tomar antibióticos podría generar migrañas, que doña María nos cuenta que su papá durante un año tomó muchas veces antibiótico y de ahí se desencadenó las migrañas. Los antibióticos lo que van a cambiar es la microbiota, las bacterias intestinales. Se dice que los pacientes, por ejemplo, niños que han recibido mucho antibiótico durante la infancia, padecen más migrañas y tienen herencia de migraña. Eso es porque se varía la microbiota, las bacterias intestinales cambian y resulta que eso hace que la migraña se presente con más frecuencia. En el caso de ella yo creo que puede ser algo semejante. Claro. Doña Eraida nos cuenta que su mamá muchas veces no puede dormir en la noche, le da mucho dolor de cabeza y después pasa súper mal porque no descansó. Sí, ese es otro problema. En todos estos casos hay que pensar que se debe tomar tratamiento preventivo, no solo para el dolor. El tratamiento para el dolor, debo decir que provoca también rebotes si se toma muy seguido. Y resulta que también daña el intestino y hace que se quite el dolor, pero que haya más migraña. Entonces, la única solución es consultar y que tenga un tratamiento preventivo diario que le evite las crisis de migraña y que ya no tenga ese problema de no poder dormir, porque también para eso hay tratamiento. Vea que Amy también tiene una hija muy pequeña, son 12 años apenas, y dice que es tan fuerte la migraña que es, insostenible ese dolor. ¿Qué le recomienda, doctor? Yo creo que es importante que consulte y que se le dé tratamiento. Existe también la tendencia a decir que el dolor de cabeza en los niños es normal, y no es normal. O sea, puede ser un dolor de cabeza tensional por problemas con los compañeros de escuela, etcétera, pero un porcentaje importante de los niños presentan migraña y los niños con migraña deben recibir tratamiento con psicoterapia generalmente
inicial y también medicamentos. Claro. Obviamente en los niños tratamos de usar menos medicamentos que en los adultos. Sin embargo, también está indicado el tratamiento preventivo diario para evitar la crisis. Claro, vea, Sebastiana nos cuenta que la esposa de su papá le da vértigo y náuseas y que de ahí empiezan las migrañas. También existe la migraña vertiginosa. Eso es interesante porque hay personas que tienen solo vértigo y es una migraña, sin dolor de cabeza. Y existe gente que tiene el aura visual, de lo que se hablaba la señora previamente, de su hija, y puede tener el aura, trastornos visuales sin dolor de cabeza. Esos casos también deben ser tratados como una migraña y generalmente los medicamentos preventivos son muy efectivos. Vea, saludos a Jennifer que está en Miami, pero doctor, tenemos que contestarle a Wendy, a Fabiola, a Nico, a David, a todo el mundo. Aquí nos quedamos. Con mucho gusto nos quedamos aquí. Gracias, doctor Manuel Carvajal, muy amable. Con mucho gusto, gracias. Ítalo Adolfo Marenco Campos.